Je donne la parole au représentant de l'État plurinational de Bolivie. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación agradece la exposición informativa de la fiscal de la Corte Penal Internacional, señora Fatou Bensouda, sobre su 28º informe presentado de conformidad con la resolución 1593 del Consejo de Seguridad, al mismo tiempo que reconocemos el arduo trabajo de su oficina en este caso. Tomamos nota de los avances que el equipo de investigación de Darfur habría conseguido en este periodo del informe, así como de las dificultades que la Fiscalía enfrenta tanto en el curso de las investigaciones como en su actividad judicial. Ambas están vinculadas a situaciones que dificultan el cumplimiento de la labor que le ha sido encomendada por el Consejo de Seguridad. La situación en Darfur activó la primera remisión de una causa por el Consejo de Seguridad a la Corte Penal Internacional hace más de 13 años. Desde entonces se han evacuado alrededor de 28 informes y la causa permanece aún en la fase de investigación, con serios obstáculos para avanzar. Reiteramos que el hecho de que una investigación se demore más de un decenio no puede ni debe pasar desapercibido por el Consejo. Es evidente que el tiempo transcurrido no ha contribuido al esclarecimiento de los crímenes y diluye las responsabilidades, sin mencionar el alto costo económico, como advirtió la Asamblea de Estados Parte sobre los casos que el Consejo ha referido a la Corte. Afortunadamente, dicha Asamblea también dio señales muy concretas en materia del presupuesto para el uso más eficiente, efectivo y transparente de los fondos. La Oficina de la Fiscal, que emplea el mayor porcentaje de estos recursos, tiene el desafío de priorizar su uso óptimo. Señor presidente, Bolivia considera que quienes hayan cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio deben rendir cuentas ante la justicia. No podemos negar que este es un elemento importante y fundamental para la consolidación de la paz en Darfur. No obstante, durante los últimos años hemos sido testigos de la evolución positiva registrada en el Sudán. Como se indicó en los últimos reportes de la UNAMID, en la reciente declaración del presidente del Consejo de Seguridad e incluso en el último reporte de la fiscal, la mejora general de la situación en Darfur y el avance en la cooperación entre el gobierno del Sudán y las Naciones Unidas permitió facilitar el trabajo de la UNAMID en el terreno. Consideramos que se ha llegado a este punto principalmente por el trabajo conjunto entre la Unión Africana, las Naciones Unidas y el gobierno del Sudán. Todos estos esfuerzos deben seguir siendo enfocados hacia la consolidación de la paz en Darfur. Asimismo, nos alienta saber que la Corte y la Unión Africana estarían mejorando en la cooperación entre instituciones. La Corte debe contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional, en particular a los de las organizaciones regionales, para fortalecer los procesos políticos en el Sudán, sobre todo los relacionados con el documento de Doha para la paz en Darfur. Reiteramos que la cooperación y la coordinación entre la Corte y la Unión Africana son fundamentales, tal como se indica en la resolución 1593. Señor presidente, destacamos que el desarrollo y el futuro de la justicia penal internacional están estrechamente asociados a los conceptos de cooperación y complementariedad de los Estados. La Corte Penal Internacional es una corte complementaria de las capacidades primarias, soberanas de cada Estado para administrar justicia en su territorio. Por ello, además de lograr juzgamientos efectivos y oportunos, deben restablecerse las capacidades locales. Ese es un indicador que en la actualidad hay que examinar con especial atención en el caso de Darfur y al que ha hecho referencia la distinguida fiscal en su informe presentado hace pocos minutos. Este aspecto debería llamar la atención de la Oficina de la Fiscal para evaluar la diversidad de los escenarios culturales, sociales y políticos donde interviene y cuyo examen resulta inexcusable para avanzar con cooperación efectiva en las investigaciones y procesamiento de los sospechosos. Bolivia ha insistido en la importancia de un entendimiento que trascienda los tradicionales esquemas que resultan poco efectivos, onerosos y dilatorios. Una justicia reparadora que promueva la paz y la reconciliación entre los pueblos es posible. En ese sentido, al celebrarse este año el 20º aniversario del Estatuto de Roma, debemos aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre la efectividad de la Corte y si el modelo concebido cubre las expectativas de cooperación y universalidad.
El Consejo de Seguridad y la membresía de las Naciones Unidas en general deben valorar el trabajo que representa a la Corte sostener las investigaciones y procesos referidos a sus competencias, más aún cuando advertimos que varios estados, incluyendo miembros de este Consejo, aún no son partes del Estatuto de Roma. Por ese mismo motivo, el debate sobre la impunidad de muchos responsables de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra o Genocidio se diluye en la relatividad de las capacidades de la Corte, al tiempo que debilita la eficacia de sus tareas. Insistimos en asegurar que no podremos mantener un diálogo sincero mientras existen países que exigen todo el rigor de la justicia, pero que no cumplen con sus propias obligaciones internacionales e incluso descalifican abiertamente a la Corte. Finalmente, Bolivia, respetuosa de sus obligaciones como Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, apoya los esfuerzos en la búsqueda de justicia y en la lucha contra la impunidad. Por lo tanto, exhortamos a todos los estados que no lo hayan hecho aún a que ratifiquen el Estatuto de Roma para garantizar su jurisdicción universal. Consideramos que el valor del principio de universalidad de la justicia criminal internacional resulta fundamental a este respecto. Muchas gracias. Je remercie le représentant de l'État plurinational de Bolivie pour sa déclaration.